Muy buenos días, continuando con el curso de álgebra. El tema de esta semana es factorización 1, ¿ya? ¿Qué viene a ser la factorización? Por definición, dice. La factorización es el proceso de transformación. Entonces, ¿qué es una factorización? Es una transformación. ¿De qué? ¿De qué nos dice? De una expresión algebraica racional entera. O sea, de un polinomio. O sea, ¿qué cosa es? Transformar un polinomio ¿en qué cosa? En una multiplicación indicada de factores primos, ¿ya? O sea, es llevar un polinomio a una multiplicación. Y en esta multiplicación, estos factores deben ser primos. El ejemplito nos pone factorizar x al cuadrado más 5x. Chicos, ejemplito sencillo con un número, por decirlo así, para que se entienda mucho mejor. Digamos, yo tengo el número 12. ¿Yo puedo descomponer el número 12? Por supuesto que sí. ¿En qué vendría a ser? En un 4 por 3, ¿cierto? 4 por 3 sigue siendo 12. Pero muchachos, nos dice bien claro que tienen que ser números primos. Números primos, ¿qué es un número primo? Para empezar, un número primo es aquel que es divisible, o sea, se puede dividir entre 1 y entre sí mismo, ¿ya? O sea, un número primo es aquel que se puede dividir entre el número 1 y entre sí mismo. Ejemplo, el primer número primo que tenemos en los números naturales sería el 2. ¿Por qué? Porque es divisible por 1 y entre sí mismo, y entre 2. El siguiente número primo, ¿quién sería? 3, porque es divisible por 1 y por el 3 mismo, ¿cierto? Entonces, esos son números primos, ¿ya? Entonces, si yo descompongo el número 12 multiplicado 4 por 3, seguiría siendo 12. Pero 4 no es primo, 3 sí es número primo, entonces 3 ya no puedo descomponer más. 4, ¿cómo descompondría? Sería 2 por 2 por 3. 2 por 2, 4, y por 3, 12, ¿cierto? Este ya es un número primo, entonces vendría a ser un factor primo. Este 2 también otro factor primo. Y el 3 también vendría a ser un factor primo. Ahí está. ¿Cuántos factores primos tenemos? Tenemos 1, 2 y 3. En realidad lo que yo estoy haciendo es descomponer el número 12 entre sus factores primos. O sea, estoy tratando de asemejar lo que vendría a explicarme una factorización. Lo que yo voy a hacer con este ejemplito, cuando me dice factorizar este polinomio, voy a buscar más o menos una forma en la cual dos números multiplicados, por decirlo así, o hasta tres números en este caso, pero en este caso tiene que ser en el polinomio, multiplicados me den este x cuadrado más 5x. Eso es lo que yo tengo que buscar en factorizar. O sea, buscar factores primos, ¿cierto? Que multiplicados me den el resultado. Este es un ejemplo sencillo nada más con respecto a un número natural, ya chicos, para que puedan más o menos asemejarlo o hacer una pequeña comparación que vendría a ser una factorización. Pero recordemos que esto no es una factorización de un número, esto es descomposición. Lo que yo quiero es asemejar más o menos qué es lo que se va a realizar con respecto a un polinomio y cómo se factoriza más o menos. Estos son sus factores primos con respecto a un número. Ya esto vendría a ser descomposición. Pero chicos, llevémoslo eso a analizar de esta manera en factorizar. Ya, muy bien. Entonces, si me dice factorizar este pequeño ejemplo, x cuadrado más 5x, yo quiero que se fijen. X cuadrado, ¿qué vendría a ser? La multiplicación de x por x, ¿cierto? ¿Cierto, no, chicos? X por x sería x al cuadrado. Y seguimos bajando más 5x. Ahora, quiero que se percaten acá. Entre estos dos términos, x por x y 5 por x, que digo, ¿qué término está en común? El término x, ¿cierto? El término x, ahí está. Si el término x está en común, simplemente eso es lo que vamos a extraer afuera. Ya voy a extraer afuera y voy a abrir un paréntesis. Ya voy a abrir un paréntesis de manera que acá dentro de paréntesis, ¿qué es lo que voy a colocar? Los números que deben estar aquí para que siga resultando lo mismo. Esto no tiene que cambiar, tiene que seguir resultándome lo mismo ya cuando factorizo. Entonces, chicos, si no tiene que cambiar, ¿quiénes serían los números que deben estar dentro? Fíjate, si yo multiplico x por x, ¿qué me va a salir? X al cuadrado, ¿más cuánto? X por 5. Recordemos que esto tiene que ser una multiplicación distributiva. Mira, x por x y x por 5. Fíjate acá, x por x, x al cuadrado. Y x por 5, 5x. En realidad no ha cambiado nada. Entonces, quiero que te percates algo. Estos dos números, por decirlo así, en realidad factores,
O sea, este x y x más 5 serían sus factores primos. O sea, tenemos dos factores primos. ¿Quiénes vendrían a ser? X y x más 5. Estos vendrían a ser sus factores primos. ¿De quién? De este polinomio que está acá. Eso es factorizar, muchachos, ¿ya? Ojo, por favor, con respecto al factor primo, ¿qué nos dice? Expresión algebraica racional entera, que es divisible únicamente por sí mismo y por la unidad. Eso es lo que explicaba con respecto a los números naturales, ¿cierto? O sea, ¿qué es un factor primo? Aquel que es divisible por uno y por sí mismo. Por eso nos dice que es divisible por sí mismo y por la unidad, ¿ya? Ese es un factor primo. Observación, chicos, dice: la factorización termina. ¿Cuándo va a terminar la factorización? Cuando todos los factores son primos, es decir, cuando cada uno de los factores obtenidos ya no pueden seguir siendo factorizados. Fíjate acá, x ya no puedo factorizar, x más 5 tampoco. La factorización es un proceso contrario a la multiplicación. Nos dicen, ya chicos, ahora, los criterios para poder factorizar, ¿cuántos son? Tenemos tres criterios: factor común monomio, factor común polinomio y factor común por agrupación de términos. Ya son tres criterios. Iniciamos con el primer criterio para poder factorizar. Dice factor común monomio. ¿Qué viene a ser? Cuando el factor común en todos los términos del polinomio es un monomio, nos dice. Es un monomio. Recuerden que un monomio es un solo término. Y nos pone el ejemplito, mira, dice: si el polinomio p de x es igual a x por a más x por b más x por c. Quiero que te fijes en este polinomio. ¿Cuál es el factor común? En todos vendría a ser el x y x, ¿cierto? Ahí está. Si es el x, ¿cuál vendría a ser entonces su factorización? Simplemente extraigo el x y sería... ¿Qué cosa pondría dentro del paréntesis, chicos? Ya que el x es en común para los tres términos, el x lo extraigo. ¿Y qué pondría? Acá sería por a. X por a sigue siendo xa, más x por b sigue siendo xb, más ¿cuánto? X por c sigue siendo xc. Si se percatan, esto ya se opera de forma distributiva, ¿no, chicos? X por a, xa, x por b, xb, x por c, xc. Entonces simplemente el primer criterio es factor común monomio. Cada vez que veas en común a todos los términos un monomio, eso se extrae afuera, luego se abre el paréntesis y se va acomodando en el resto de términos, ¿cierto? La intención simplemente es cuando tú factorizas, al volver a multiplicarlo te tiene que resultar lo mismo, ¿ya, chicos? O sea, nos tiene que resultar lo mismo. Eso viene a ser. Ahora, mire, el segundo ejemplito nos dice: factorice p de xy. El polinomio p de xy es igual a 2x al cubo y más x a la quinta y menos 3x al cuadrado y. Aquí de repente va a ver que vamos a tener que observar un poco más detenidamente para podernos dar cuenta quiénes son los términos comunes. Entonces, tengo que percatarme qué está en común en los tres términos. Rápidamente todos se darán cuenta que lo común es xy, 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 ¿cierto? Pero recordemos que acá tenemos x cubo, x quinta y x al cuadrado. Entonces, profe, ¿cómo voy a factorizar en este caso? ¿Cómo voy a factorizar, muchachos? Entonces se darán cuenta, ya que acá hay x cubo, x quinta y x cuadrado, se agarra el menor. O sea, en este caso sería x al cuadrado. Ahora, con respecto a y, fíjense, está y a la 1, ¿cierto? Y a la 1 y y al exponente 1. Cuando no tiene nada, se sobreentiende que es exponente 1, ¿cierto, chicos? Ya está. Entonces, voy a agarrar el y también. Estoy agarrando el x al cuadrado, ¿por qué?